Saludos queridos amigos, mi nombre es Yosetti Reynoso y hoy vamos a hablar acerca de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Lo primero que debemos saber es que las creencias son parte de doctrinas. Son exactamente 6 doctrinas que están compuestas por 28 creencias. En la doctrina de Dios encontramos las creencias, la palabra de Dios, la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En la doctrina del hombre encontramos las creencias, la creación y la naturaleza humana. En la doctrina de la salvación encontramos el gran conflicto, la vida, muerte y resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación. En la doctrina de la Iglesia encontramos crecer en Cristo, la Iglesia, el remanente y su misión, unidad en el cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor, dones y ministerios espirituales y el don de profecía. En la doctrina que habla acerca de la vida cristiana vamos a encontrar las creencias, la ley de Dios, el sábado, la mayordomía, la conducta cristiana, el matrimonio y la familia. En la doctrina que habla acerca de los acontecimientos finales vamos a encontrar el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo, la muerte y la resurrección, el milenio y el fin del pecado y la nueva tierra o la tierra nueva. Vamos a hablar ahora acerca del significado y de qué creemos en cada una de las 28 doctrinas y vamos a mencionar algunos de los versículos que las sustentan. Como les dije, la primera creencia es la palabra de Dios. Nosotros creemos que las Sagradas Escrituras están compuestas por el Antiguo y por el Nuevo Testamento, que ambos conjunto de libros son la palabra de Dios escrita, que fueron dadas por inspiración divina por intermedio de hombres de Dios que hablaron y escribieron al ser movidos por el Espíritu Santo. Encontramos un versículo que dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La segunda creencia es la deidad. En esta creencia creemos que hay un solo Dios, el cual está manifestado en 3 personas, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es una unidad de 3 personas coeternas que habitan conjuntamente, que existieron desde antes de la fundación del mundo. Dios, la deidad, es inmortal, es omnipotente, es omnisapiente, es omnisciente, es decir, que lo sabe todo y está encima de todo y siempre presente, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad. Encontramos un versículo que se encuentra en 1 de Pedro 1:2 que dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Este es uno de los versículos de la Biblia donde aparecen las 3 personas de la Trinidad en un versículo bíblico. La tercera creencia habla acerca de Dios el Padre. Dios el Padre es nuestro Padre eterno, es ese creador, quien fue el originador, quien es el sustentador de todos los seres humanos, quien es el soberano de toda la creación. Él tiene unas características particulares. Su principal atributo es el amor. También es un Dios justo y santo, compasivo y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y bondad. Sus cualidades también se manifiestan en el Hijo y en el Espíritu Santo.
podemos encontrar un versículo en Éxodo 34:6 que dice: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La cuarta creencia habla acerca de Dios el Hijo y sabemos mucho acerca de él. Esta creencia manifiesta que Dios, ese Dios eterno, se encarnó en Jesucristo. Jesucristo, quien fue también creador de todas las cosas, vino a revelar el carácter de Dios, ese amor y esa misericordia, mediante un plan de salvación para la humanidad. Y que cumple también un ministerio sumo sacerdotal para juzgar el mundo. Él, aunque es eternamente Dios, también llegó a ser verdaderamente hombre. Él sufrió y murió en la cruz por nuestro pecado, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para ministrar en el santuario celestial a nuestro favor. Y también creemos que vendrá por segunda vez a buscar y a salvar a su pueblo, restaurando todas las cosas del pecado. En este versículo, estos dos versículos o estas dos citas que escogí, podemos encontrar información acerca de Dios el Hijo, de Jesucristo. Dice Juan 1, del 1 al 3, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan 1:14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestra quinta creencia habla acerca de Dios, el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que desempeña una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, en la encarnación y en la redención de la humanidad. Creemos que este Santo Espíritu fue quien inspiró a los escritores de las Sagradas Escrituras, que llenó de poder la vida de Cristo, que fue dejado como consolador cuando Cristo ascendió al cielo, que es quien atrae y convence a los seres humanos, que los renueva y los transforma por Él a imagen de Dios. También el Espíritu Santo es quien concede los dones espirituales a la iglesia. Encontramos un versículo en Lucas 4:18 que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La creencia número 6 habla acerca de la creación. Y en esta creencia consideramos todo lo que dice la Biblia acerca de todo el proceso creador. Creemos que Dios es el creador de todas las cosas y que en la Biblia está ese relato de ese proceso de creación. Que en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que está en ella y que descansó en el séptimo día. En Génesis 1:1 encontramos el versículo: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La creencia número 7 habla acerca de la naturaleza humana. Creemos que el hombre y la mujer fueron formados a imagen de Dios, con individualidad y con el poder y la libertad de pensar y actuar. Como cada uno es creado como un ser libre, tiene una unidad indivisible de cuerpo, mente y alma, y dependen de Dios en cuanto a la vida, la respiración y el sustento. Creemos que cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, desvirtuaron esa imagen perfecta de Dios en la humanidad.
Encontramos un versículo en Génesis 1:27 que fundamenta esto y dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La creencia número 8 habla acerca del gran conflicto. En este gran conflicto queda establecido que la creación, como dijimos en la anterior, todo era perfecto. Sin embargo, llega un conflicto entre Cristo y Satanás, quien trató de tomar el lugar de Dios en el cielo. Viene a la tierra, invita a pecar al hombre y como el ser humano estaba dotado de libertad, pues tomó la decisión de pecar. Entonces, esta creencia habla acerca de ese conflicto cósmico que se generó en el cielo cuando Lucifer se rebeló contra Dios y su soberanía con un grupo de ángeles y tuvo que ser desterrado del cielo. Esta creencia también establece que en este conflicto cósmico, donde el ser humano se ha visto involucrado mediante el pecado, mediante la obra redentora de Jesús, será reivindicado el amor de Dios, que Dios es amor. Encontramos en Isaías 14, 12 al 14 estos versículos que dicen, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este versículo evidencia cuál era la intención de Lucifer. Para mayor información también pueden consultar el versículo que se encuentra en Ezequiel 28, versículos del 12 al 18. La novena creencia habla acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esta creencia establece que en la vida de Cristo, que fue de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, en su sufrimiento, su muerte y su resurrección, Dios proveyó un plan especial de salvación donde se expió el pecado humano, de modo que aquellos que acepten dicha expiación por fe puedan tener vida eterna y toda la creación pueda comprender el infinito amor de Dios. Hay un versículo que todos conocemos, que lo repetimos habitualmente y que fundamenta esta creencia. Se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La décima creencia habla acerca de la experiencia de la salvación. En su infinito amor y misericordia, Dios permitió que Cristo se convirtiese en pecado por nosotros, que tomara nuestro lugar y que mediante él fuéramos hechos justicia de Dios. Esta gracia inmerecida de que Jesús haya tomado nuestro lugar nos permite ser salvos a través de esta gracia redentora. Permaneciendo en Él, vamos a participar entonces en la naturaleza divina y vamos a tener la certeza de la salvación. Si leemos en Isaías 12:2 dice, He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. La creencia número 11 habla de crecer en Cristo. Y esta creencia tiene que ver con que como cristianos, como seguidores de Cristo, podemos
dejarnos influenciar por el Espíritu Santo y desarrollar un nivel espiritual, una experiencia espiritual basada en la comunión diaria por medio de la oración, del estudio de la palabra y de la providencia divina, para así participar en la misión de la iglesia y tener un crecimiento espiritual. En Gálatas 2:20 encontramos este versículo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La creencia número 12 habla acerca de la iglesia. Como adventistas del séptimo día, creemos que la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Nos reunimos para adorar, para estar en comunión, para estudiar la palabra, para celebrar la cena del Señor y para dar un servicio a la humanidad y a los demás, para proclamar en el mundo el Evangelio. La iglesia es entonces la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo. En Primera de Corintios 12, versículos 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La creencia número 13 habla acerca del remanente y su misión. Como cuerpo de Cristo, como iglesia que lo servimos, tenemos una misión de proclamar el Evangelio, de guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, para mediante el testimonio anunciar la llegada de la hora del juicio y la salvación mediante Cristo, para así acercar el próximo advenimiento de Jesús. Encontramos un versículo muy significativo en Apocalipsis 14:12 que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este mismo sentido, la creencia número 14 habla acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. Como iglesia creemos que al igual que el cuerpo tiene diferentes dones, la iglesia tiene miembros diferentes con diferentes habilidades y capacidades, que todos juntos podemos trabajar para servir al Señor y para que su obra crezca, se desarrolle, se multiplique, se llegue o lleve el mensaje a los demás. Al final, aunque somos diferentes, todos compartimos una misma fe y una misma esperanza. Encontramos un versículo en Efesios 4, del 1 al 6, que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del cuerpo en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La doctrina número 15 habla acerca del bautismo. Creemos que por la fe, que nuestra fe nosotros la vamos a profesar mediante el bautismo. Mediante ese bautismo confesamos que en la muerte y la resurrección de Jesucristo creemos y que damos muerte al pecado, y es nuestro propósito andar una vida en comunión con Él. Es una manifestación pública de ese pacto de amor que hacemos con el Señor. Está establecido en la palabra la ocasión en la cual Jesús fue bautizado. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado,
subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Como adventista creemos en el bautismo por inmersión, como fue bautizado Jesús. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La creencia número 16 habla acerca de la cena del Señor. Sabemos que Jesús, antes de sufrir muerte, compartió este espacio especial con sus discípulos y hizo una ceremonia donde dejaba como emblemas del cuerpo y de la sangre de Jesús el vino y el pan. Esto era una expresión de fe en nuestro Señor y Salvador. No es solamente la manifestación de ese posible ritual, si lo podemos llamar así, sino también ese proceso de arrepentimiento, de examinar nuestra conciencia, confesar nuestros pecados. En esta ceremonia también se realiza un procedimiento de demostración de humildad mediante el levantamiento de los pies, que representa una renovada purificación para expresar que podemos servir a los demás. Encontramos en 1 Corintios 11:24 este versículo muy significativo que dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La creencia fundamental número 17 habla acerca de los dones y ministerios espirituales. Como adventistas creemos que Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las épocas dones espirituales que los otorga el Espíritu Santo obrando en la vida de la persona. Cada uno recibe dones para ministrar, para trabajar para la obra del Señor. Y esos dones deben ser utilizados en el servicio a los demás. Por eso son muchas veces empleados en el trabajo para la obra de Dios en la iglesia. Encontramos este versículo en Efesios 4:11-13 que lo sustenta, que dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La creencia número 18 habla acerca del don de profecía. Uno de los dones que da el Espíritu Santo es el don de profecía. Este don lo consideramos como una característica de la iglesia remanente y que fue manifestado en la vida, en el ministerio de Elena G. de White, como mensajera del Señor, que sus escritos son una continua y autorizada fuente de verdad y proporcionan consuelo, orientación, instrucción y corrección a la iglesia. Encontramos un versículo en Apocalipsis 19:10 que dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La creencia número 19 habla acerca de la ley de Dios. Como adventista consideramos que los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los 10 mandamientos y fueron ejemplificados, fueron puestos en práctica, fueron vivenciados en la vida terrenal de Cristo.
Estos mandamientos, esta ley de Dios expresa el amor, la voluntad y los propósitos de Dios acerca de nuestra conducta y las relaciones con nuestro prójimo. Y son obligatorios para la convivencia en toda época. Es la base de la forma de actuación de los seguidores de Dios. Encontramos en Juan 14:15 este versículo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La creencia número 20 es el sábado. Como adventista creemos que el séptimo día, como está estipulado en la Biblia, Dios descansó de toda obra de la creación. En 6 días Él hizo toda la obra creadora, el séptimo día descansó. Tuvo ese espacio para socializar con Adán y Eva. Desde la creación, Dios instituyó el sábado para las personas como un recordatorio de la creación. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios y encontramos en la Biblia evidencias de que se guardó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Incluso Jesús y sus discípulos lo guardaban. Tenemos en Éxodo 28 al 11 el cuarto mandamiento que establece la observancia del día sábado. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La creencia número 21 es acerca de la mayordomía. Creemos que somos mayordomos de Dios y que somos los responsables por el uso adecuado de los talentos, el tiempo, el templo y los tesoros. Los talentos que tienen que ver con nuestros dones y talentos que Dios nos ha puesto a nuestra disposición para trabajar para su obra. El tiempo, el templo del Espíritu Santo y los tesoros tienen que ver con las finanzas. Como buenos mayordomos debemos de poner todos nuestros bienes al servicio de Él, devolviendo los diezmos y las ofrendas para proclamar su evangelio y para el crecimiento de su iglesia. Encontramos en Malaquías 3:10 este versículo que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La creencia número 22 habla acerca de la conducta cristiana. Como pueblo de Dios, somos llamados a ser un pueblo piadoso, que piensa, siente y actúa de acuerdo a los principios del cielo, que anhelamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y transforme nuestro carácter, recreando el carácter del Señor en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos solamente involucrarnos en aquellas cosas que van a producir en nuestra vida pureza, salud y alegría semejantes a la de Cristo. En 2 Corintios 5:17 encontramos este versículo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La creencia número 23 habla acerca del matrimonio y la familia. Creemos que el casamiento, esa unión matrimonial, fue instituida desde la fundación del mundo, desde la creación del mundo,
y es un mandato divino. El mismo fue confirmado también por Jesús en su vida y que es una unión de vida entre un hombre y una mujer en amoroso compañerismo. Para un cristiano, este compromiso es con Dios y con el cónyuge. Y debe de hacerse solamente en parejas de la misma fe. Dios bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden unos a otros a alcanzar completa madurez. Es rol de los padres educar e instruir a los niños en los caminos del Señor. Eso creemos con relación a esta creencia. Encontramos en Génesis 2:24 ese establecimiento del matrimonio por parte del mismo Dios. En este versículo que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En la creencia número 24 está el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Como adventista creemos que después de la ascensión de Jesús tras su resurrección, está cumpliendo un rol de sumo sacerdote en el santuario celestial, ministrando mediante una intercesión por la humanidad. Creemos que a partir del año 1844 inició la segunda y última etapa de su ministerio expiatorio. Entonces, creemos que él está realizando una obra de intercesión por su pueblo. Encontramos en Hebreos 8, 1 y 2 este versículo que dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. La doctrina número 25 es acerca de la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos que Jesús va a regresar por segunda vez para buscar a sus seguidores, a quienes lo aman, han aceptado su salvación. Es la esperanza del pueblo de Dios. Y esa venida será de forma literal, será de forma personal, será de forma visible para todos y universal. Eso creemos. Encontramos un versículo en Hebreos 9:28 que dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le espera. La doctrina número 26 habla acerca de la muerte y la resurrección. Como todos sabemos, la paga del pecado es muerte. Pero Dios, que es el único ser inmortal, concederá vida eterna a sus redimidos. Hasta aquel día, la muerte es un estado inconsciente de los seres humanos que perecen y que serán resucitados en la segunda venida de Jesús. Encontramos un versículo en Romanos 6:23 que nos recuerda, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La creencia 27 habla acerca del milenio y del fin del pecado. El milenio va a ser el reinado de 1000 años donde Cristo va a estar con sus santos en el cielo. Este es el periodo comprendido entre la primera y la segunda resurrección. Después de pasados esos 1000 años, creemos que va a ocurrir la segunda resurrección y que después de haber sido expiada la tierra de todo pecado, pues descenderá la nueva Jerusalén con todos los salvos para vivir eternamente en la tierra nueva.
encontramos el versículo de Apocalipsis 20 del 4 al 6 que establece una de las bases para esta creencia. Voy a leer la última parte que dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Y por último, la última creencia es la nueva tierra. Como creyentes y con la esperanza de la segunda venida, proclamando ese adventismo, creemos que existirá una tierra nueva en la cual va a habitar la justicia, donde Dios va a proveer un lugar eterno para que vivan todos sus redimidos en un ambiente libre de pecado, de dolor, de sufrimiento. Un ambiente que va a ser perfecto porque va a reinar el amor y van a poder habitar en interacción perfecta con su creador. Esto está sustentado en uno de los versículos, se encuentra en Apocalipsis 21:1, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto fue un resumen de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día para que puedan conocernos un poquito más, conocer todo lo que creemos. Ahí tienen algunas bases bíblicas. Si quieren consultar más, pueden buscar en internet el libro de el manual de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día y consultar más los demás versículos. Si quieren contactarme por alguna pregunta acerca de alguna de ellas, pueden encontrarme en Instagram como Mensaje de Fe y Esperanza y en Facebook y en YouTube como Yosetti Reynoso. Bendiciones abundantes.